¿Qué tal? Arratsalde-on, muy buenas tardes. Qué gusto volver a estar por aquí. Por si no lo sabíais, cosa que dudo, porque sois gente que se supone bien informada, dentro de poquito tiempo, el 26, el 27 y el 28, se nos vienen cositas. Se nos vienen 3 eclipses de sol, bueno, dos totales y uno anular, y vamos a hacer un poco la información de servicio. Os vais a hartar de oír hablar del tema, espero que os hartéis mucho de oír hablar del tema, porque por primera vez en la historia una oportunidad así no va a ser olvidada en nuestro país. Vamos a aprovechar que en agosto se nos viene media Europa aquí y vamos a poder esta vez además pues ofrecerles algo más que sangría y paella. Un eclipse el 12 de agosto de 2026, que va a pasar por aquí, o sea que los que queréis venir pues estáis invitados. Hay una Comisión Nacional del Eclipse, entonces se vendrá información, yo creo que de la buena, y todos os pondréis. Ya con esto podía haber acabado la charla, pero es que en Euskalduna y vosotros es un patrimonio que no podía dilapidar sin más, y digo, voy a contar tonterías. Porque una de las cosas que más llaman la atención cuando te pones a mirar sobre historias, sobre la cosa de los eclipses, es ¿qué tienen que han sorprendido tanto? Rápidamente decimos, hombre, es que es un fenómeno raro. No todas las lunas nuevas, la luna pasa por delante del sol y se hace de noche. O no todas las lunas llenas, la luna se mete en la sombra de la Tierra. Qué jodida esa inclinación que tiene la órbita de la luna con respecto a la eclíptica, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú dices, claro, es cierto que es maravilloso y además siempre en todos los relatos se ha hablado de sorpresa, fascinación, incluso miedo, ¿no? ¿Qué tienen los eclipses, no? Lo hemos unido además siempre, esto hay que decirlo, con una visión, ¿no? Antes veíamos un dibujo del siglo XIX de un grabado que hablaba de las costumbres de los pueblos peruanos que se acojonaban todos cuando veían un eclipse, ¿no? Todos sabéis, bueno, no todos, porque antes se veía más Tintín, pero ahí en el Imperio del Sol pues él salvaba al mundo porque él sí sabía cómo era un eclipse. Pasaba en el Yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain, en otras novelas, La novia del sol. Bueno, hubo una cierta literatura en la que la base principal era estos pueblos primitivos no sabían nada de eclipses y entonces cuando llegaba el europeo, o bien porque hubiera viajado en el tiempo, porque hubiera viajado en el TVO de Hergé, y entonces decían, mirad, yo sé lo del eclipse, tengo el poder del sol y la luna y os acojonáis. El hijo de Colón dijo que lo había hecho su padre también, o sea que era una cosa que se había hecho mucho. Es mentira casi todo eso. De hecho, esos pueblos primitivos sabían calcular eclipses, sabían por lo menos o habían intentado conocerlos. De hecho, el eclipse más antiguo que conocemos, el registro más antiguo está en el Sujin, en el libro de la Gran Crónica o el compendio de historia que hizo Confucio muchísimos siglos después, en los que recoge algunos eclipses con poemas. En este habla de Hoi Hi, de 2 astrónomos que supuestamente eran de la Oficina de Astronomía Imperial. Supuestamente una de sus labores, aparte de hacerle el horóscopo al rey, era decirle por si venía, bueno, y siempre se decía que era un dragón que se comía al sol. Sabían perfectamente que era la luna y que era el sol, pero que al emperador le gustaba lo de los dragones. Bueno, pues total que debían estar borrachos, cuentan, y no lo hicieron y acabaron ahí empalados o una cosa de estas. No, ahorcados, perdón, no, hay que ser preciso en la historia. Bueno, lo cierto es que si ya desde hace más de 4.000 años estaban calculando o mirando cuándo se producían los eclipses, ojo, y esto lo hicieron muchos otros pueblos, pues sería un poco pretencioso por nuestra parte decir nosotros somos los europeos los que os explicamos realmente cuáles son los elementos de los eclipses. No, hombre, no. Esto ha sido ahí, ¿no? Ya digo que, sin embargo, sí hay que reconocer una cosa, y es que los eclipses les trajeron a los chinos de cabeza durante milenios. Principalmente, digamos, a la burocracia. Sobre todo al gran problema de hacer calendarios precisos. Claro, cuando tienes un imperio que tiene 5.000 años de antigüedad, quieres saber bien que los asientos están puestos en sus fechas y los impuestos se cobraron en su momento y tal. Y para tener eso tienes que tener un buen calendario. Un calendario que tenga en cuenta, como tenían los chinos, el sol y la luna. Esto es un problema porque, digamos que los matemáticos hablan de conmensurables, aquellas magnitudes que tienen una relación de fracciones. Bueno, dicho también en lenguaje llano, sería los ciclos de la naturaleza, el sol, la luna o la rotación de la Tierra, es decir, la rotación del cielo, son inconmensurables. No hay forma de decir que cada tanto tiempo se repiten las cosas. Están los ciclos metónicos, están los aros. Ha habido muchísimas estrategias en diferentes culturas a lo largo del tiempo para cazar y poder pillar cuándo se repetía y cuándo se podía predecir un eclipse. Pero no funcionaba bien. Por ejemplo, en el siglo XVII, en el gran calendario de China, el calendario oficial,
el que manejaban decenas de millones de personas, la vida de todos ellos, sus impuestos y tal, no funcionaba bien para calcular eclipses. Y llegaron por ahí unos jesuitas que venían uno, Diego de Pantoja, venía de Valdemoro, pero venían normalmente de Portugal, y les empezaron a interactuar con ellos y les dijeron, joder, nosotros tenemos un sistema de cálculo de eclipses que dentro de 10 minutos o así lo funciona bien. No era muy bueno, pero usaban las tablas regiomontanas, varios mecanismos de efemérides astronómicas y permitía calcular. Y esto causó un colapso en la administración de China. Posiblemente se empezaron a odiar un poco más China y Occidente gracias a que los relojes europeos parecían funcionar mejor. Eso ha cambiado afortunadamente para los chinos, no para nosotros. Pero en cualquier caso, lo cierto es que no era baladí porque hasta mucho después, de hecho hasta 1824, ya en el siglo XIX, ni los chinos ni los europeos podían hacer una precisión, podían tener buena precisión al segundo, podríamos decir, en el cálculo de los eclipses. Fue Friedrich Bessel, un astrónomo prusiano, director del observatorio de Kaliningrado o de Königsberg, como se conocía entonces esta ciudad, ahora en la costa báltica de Rusia. Bueno, pues él dijo, el mecanismo mejor para tratar estas cosas es buscar el plano fundamental, que es la proyección de la sombra de la Luna sobre la Tierra, sobre la esfera celeste de la Tierra, y ahí las efemérides nos permiten calcular. ¿Qué es esto? Bueno, yo sufrí muchísimo. Teníamos el libro del SMART, que a todos los que estudiábamos astrofísica lo teníamos de cabecera durante varios meses hasta entender cómo calcular ocultaciones, eclipses, y todas eran las fórmulas obtenidas por Bessel, que en esencia son las que se siguen usando ahora detrás de todos los modelos numéricos que permiten obtener los eclipses con una enorme precisión. Digamos que en 1824 el misterio de los eclipses, de su cálculo, de su pronóstico, de su sucesión, se había desvelado. La ciencia había conseguido domar a los eclipses. Pero empezaba otra gran pregunta. Y como me queda poco tiempo, voy a ir un poco rápido. Al fin y al cabo son, siglo y pico. En el mismo sitio, también, en Königsberg, 30 años después, en 1851, Julius Berkowski consigue hacer una exposición de unos 90 segundos y obtiene el primer daguerrotipo del Sol durante un eclipse. Se ve la cromosfera, se ve la corona. Es una maravilla, pensar la cantidad de cosas que tienen que ver con los eclipses que pasaron en un sitio donde no podías cruzar por todos los puentes sin repetirte por alguno, ¿no? En cualquier caso, esto abría una nueva posibilidad al registrar los eclipses. ¿Qué está pasando aquí con los eclipses? Unos años antes, y luego ya en 1868, se consiguió obtener espectros, es decir, cómo estaba la distribución energética de la luz durante los momentos de comienzo y final del eclipse, lo que se llaman los espectros flash o espectros instantáneos, que se producen principalmente por las partes bajas de la atmósfera exterior del Sol, la cromosfera y la baja corona, ¿no? Es decir, gas, ahora sabemos que es gas que está a decenas de miles de grados y temperaturas más altas, hasta millones de grados, con lo cual las emisiones que se presentan son diferentes, ¿no? Ahí vemos la morada y la azul, por ejemplo, son de hidrógeno, la de color verdoso son de magnesio, las rojizas eran de algo que no se sabía, y en 1868 se identificó el helio, con lo cual de repente había nacido la astrofísica solar. Podíamos llegar a, esto no fue libre de controversias, pero se llegó a conocer qué era la composición del Sol y cómo funcionaba, digamos, la física de la parte exterior de la atmósfera gracias a los eclipses. Luego se crearon coronágrafos, es decir, una tapita para crear un eclipse artificial, y ya no eran tan necesarios, pero aún así fue así. Sin embargo, posiblemente el eclipse más famoso de la historia moderna de la ciencia fue en 1919, no 29 como pone en la diapositiva, cuando un eclipse que se pudo observar a los dos lados del Atlántico gracias a una expedición de Arthur Eddington, que comprobó que la luz de las estrellas que estaban detrás del Sol se podía llegar a ver durante un eclipse por la distorsión de sus trayectorias conforme explicaba la ley de la relatividad general. Esto es un tema que dará para mucho hablar durante estos años, o sea que tampoco voy a entrar más. En este momento, digamos que la ciencia de los eclipses estaban ya domados, sabíamos cómo funciona el Sol, quedan muchas incógnitas y por eso nos siguen gustando. Esos años se empezó a poner de moda ir a observar eclipses. Esta es la primera expedición documentada del observatorio Lick que dejó introducir en la expedición a mujeres. Yo, por lo menos, viendo estas imágenes de 1922,
sé que además de protegerse la vista para ver un eclipse, hay que protegerse la cabeza del sol, que es lo que hay. Y ya tengo una idea muy clara de qué sombrero, de qué salacot quiero llevar. Espero que vosotras también. Muchas gracias. Esquerra Units.